Vamos, profe. Sí, que estoy esperando que empiece a grabar. Y ya. Ya estaba compartiendo. Ya. ¿Y cuál era la respuesta a lo que yo preguntaba? ¿Para qué sirve esto? ¿Sirve para algo? Profe, no sé cómo se dice, pero es como para ver cuánto vale la matriz A elevado a un número. Algo así, ¿o no? Sí, así se dice. Ah, Exactamente como lo dijo. Claro, porque yo no lo pido en este ejercicio. O sea, el ejercicio terminó acá, cuando ustedes ya comprobaron que efectivamente la forma de descomponer la matriz A es esta. Entonces aquí terminaría el ejercicio. Hasta ahí. Pero obviamente esto tiene que tener un porqué, si no, no se lo enseñaría. Y es para calcular situaciones en que la matriz A yo la quiero elevar a un número grande. ¿Mm? Por ejemplo, a números pequeños no tendría mucho sentido, por ejemplo, si yo lo quisiera elevar al cuadrado, por ejemplo. Todos lo que entendemos por A cuadrado es que multiplicar la matriz A por la matriz A. Y eso obviamente es mucho menos trabajo que calcular todo esto, porque A cuadrado descompuesto así quedaría multiplicar 6 matrices y es más largo que multiplicar 2. Entonces, claramente, para ese tipo de cosas no es muy conveniente, pero sí va a ser conveniente cuando nosotros queramos calcular, por ejemplo, eso. A a la 100 significa multiplicar la matriz por sí misma 100 veces. Entonces acá, lo que nosotros sabemos en este ejemplo o el ejemplo anterior, del ejemplo anterior, no tenemos que multiplicar la matriz 100 veces por sí misma. Sencillamente lo que tenemos que hacer es tomar esta descomposición, poner la matriz P, estoy anotando aquí, 0, 1, 1, y aquí era 1, 0, 0. Tengo que poner su inversa acá, 0, 0, 1, menos 1, 0 y menos 2, y me falta 1, 1, 2. Y aquí, para encontrar a la 100, lo único que hago es poner la matriz D elevada a 100. Pero la matriz D elevada a 100 no es nada más que poner cada uno de los elementos que están en la diagonal, porque como es matriz diagonal, los únicos elementos que están en los elementos que están en la diagonal son los únicos distintos a cero. El resto son ceros. Entonces eso repercute en decir, tengo que poner 3 elevado a 100, tengo que poner 0, 0, tengo que poner 0, tengo que poner el 2 elevado a 100, voy a poner 0, 0, 0, y finalmente tengo que poner 3 elevado a 100. Y ahí claramente hay una ganancia, porque significa que voy a tener que multiplicar 3 matrices, eso es cierto, pero no voy a tener que multiplicar 99 veces la matriz A por sí misma, o 100 veces, digamos, 100 veces la matriz A por sí misma. Esa es la ganancia, ¿entiendes? Ahora, un detallito que no es menor es que yo le puse paréntesis, si ustedes se fijan, puse 3 paréntesis elevado a 100. ¿Por qué pongo ese paréntesis? Alguien me puede decir, es necesario que lo coloque, pero por qué hago ese, aplico esa notación? ¿Hay alguna razón específica? Porque también incluye los números negativos. Claro, claro, porque si me dieran, por algún motivo me dieran valores, algún valor propio, perdón, algún valor propio negativo, es importante que entiendan que todo ese valor negativo se eleva al número que corresponde, ¿ya? Porque si no se les puede escapar el signo. O sea, es súper frecuente que, por ejemplo, si tienen el menos 2, lo ven aquí,
y lo elevan a 100, ponen esto. Y claro, cuando sacan la cuenta de eso, sí, cuando sacan la cuenta de eso, se preocupan de elevar el 2 a 100, pero no se preocupan de elevar también el signo. Entonces, lo correcto sería escribir menos 2 elevado a 100. ¿Cuál es la diferencia? Que 2 elevado a 100 es un número gigante, no lo voy a calcular. Pero con un menos afuera queda negativo. Sin embargo, el número que se estaba pidiendo calcular era este. ¿Cómo es ese número? ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo. ¿Y cuál es la razón que sea positivo? Es par. Número par el exponente. El exponente, claro. Entonces esa es la diferencia. Por eso yo le pongo el paréntesis aquí y espero que ustedes también se lo coloquen, porque si no se van a equivocar en el signo. Y un error ahí de signo mata todo el proceso del cálculo correspondiente. ¿Ya? Así que ese era el objetivo de diagonalizar, entre varias cosas que vamos a ir aprendiendo. Pero la primera de todas ellas, desde el punto de vista así como más mecánico, más de hacer el proceso, etcétera, es calcular matrices de exponente grande, es decir, multiplicaciones de matrices por sí mismas muchas veces. ¿Ya? Ese es el primer objetivo que tiene la diagonalización. Y para los fines de que lo queremos, va a tener aún más sentido cuando empecemos a hablar de modelos matriciales, que es la materia que cierra este curso. Y la voy a adelantar, no creo que avancemos mucho, por lo menos por hoy, me quedan 20 minutos, pero vamos a ir contando algunas cosas respecto a los famosos modelos matriciales. Ya, antes de instalar lo que es un modelo matricial, yo voy a hacer un pequeño esquema de relación, explicar algunas cosas. Lo primero es, ¿ustedes recuerdan cómo se escribe un sistema de ecuaciones matricialmente? ¿Cómo lo hemos escrito? ¿Cómo lo definimos nosotros? Un sistema de ecuaciones, ¿cómo lo presento? Matricialmente. ¿Cómo se escribe? Recuerdo, para hacer un Nosotros recuento. ocupamos ¿Mm? A, ¿Ya? la matriz A por la matriz X. Espera un poquito. Ahora sí. La matriz A, Multiplicada por la matriz X ¿ya? nos da Y nos B. tiene que dar Nos P, da la matriz B. ¿cierto? Ya. El sentido de esta cuestión, ¿qué es? Es que yo conozco A, que yo conozco B, o sea, esto los conozco. Entonces, vamos a poner ahí, con A y B conocidos. Y la idea de resolver el sistema es encontrar X. Siempre ha sido ese el objetivo. Siempre ha sido el objetivo encontrar el valor de X. ¿Ya? Resulta que ahora nosotros vamos a hablar de modelos matriciales cuando presentemos una estructura que es muy similar a esta, pero que va en otro objetivo. Y el objetivo es el que se enuncia de esta manera. Lo voy a escribir primero y después les voy a hacer los comentarios respectivos. Nosotros vamos a tener una matriz A. Vamos a tener efectivamente una matriz X, pero esta matriz X vamos a decir que depende de una variable t. Y les explico enseguida qué significa eso, pero el objetivo es el siguiente, que si ustedes toman la matriz A y la multiplican por esta matriz X, nosotros podríamos obtener un B. Pero ese B, lo voy a poner a este otro lado por una cuestión técnica nomás,
va a ser la misma X, pero en un valor T más 1. ¿Qué significa esta cuestión? Es raro de interpretar, porque aquí como que la notación cambia. Si se mantuvo la A, el X se podría decir que es similar, pero aquí depende de algo que no me está explicando todavía, que es el T. Y me está diciendo además que el B, que antes era fijo, ahora parece que va a cambiar. Bueno, esto que yo estoy planteando aquí tiene que ver mucho con lo que se llaman los sistemas discretos. ¿Qué cuestión tiene que... ¿Qué dice esto? ¿A qué me refiero con sistemas discretos? El nombre discreto no es porque son ni calladitos ni nada de eso, sino que tiene que ver con pensar en situaciones de la realidad en el cual uno puede tomar nota, digamos, de cómo las cosas evolucionan. Puede ser un dibujito aquí para situarme en una situación particular. Esto no va a ser con matrices, solamente para dar una explicación. Supongamos que en este gráfico yo lo que estoy planteando es que en el eje horizontal está la variable t, y la variable t simboliza, por ejemplo, tiempo. Entonces aquí voy a poner tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, 3, 4, 5, etc. Y en el eje vertical voy a poner la famosa x, que depende de ese tiempo. Entonces voy a marcar aquí un puntito. Aquí voy a marcar un puntito aquí. Voy a marcar un puntito acá. Otro aquí. Otro ahí. Otro ahí. Y otra ahí. Y sigue esta cuestión para allá. La interpretación que tiene esto sería que este primer valor que aparece allí es el x visto en el tiempo 0. Por lo tanto, ¿qué sería este? Este otro que está aquí. ¿Qué creen ustedes que sería? X1. X evaluado en el tiempo 1. Y siguiendo la misma lógica, este tendría que ser x2, este tendría que ser x3, este tendría que ser x4, y este x5. Y esto continuar. No sabemos cómo, pero debería continuar. Bueno, si ustedes se fijan, yo estoy dando una descripción súper general, de hecho matemática, pero lo que está en juego aquí es la evolución de ciertas situaciones, ya sea biológicas, experimentales, como quieran llamarlo. Porque lo que nosotros sabemos que en la realidad las cosas cambian, las cosas evolucionan, las cosas no se mantienen estáticas. Bueno, y si se mantienen estáticas también tendríamos que ser capaces de verlo, o de decirlo, o de notarlo, digamos. Por ejemplo, si ustedes pensaran en este esquema, en este mismo esquema, y nosotros le diéramos una interpretación real, podríamos decir que estos puntitos que están aquí son las muestras que ustedes en el laboratorio, ¿cierto?, hicieron como un catastro de tiempo que digamos que podría estar en horas. Por ejemplo, la cantidad de, no sé, de algo que estén observando, cultivo de algo, bichitos, no sé qué cosa, pero que estén observando y que ustedes sean capaces de catastrar. O sea, me refiero a que en la hora cero ustedes tomaron una medida, miraron su cultivo, hicieron la, qué sé yo, la observación y detectaron que había una cantidad X0 de ellos. ¿Sí? Una hora después, dejan correr el tiempo, una hora después, van, ¿y esa cantidad cuánto sería ahora? X evaluada en el primer tiempo. X evaluado en el primer tiempo. A la segunda hora, X2,
Y así. Ustedes anotan esa observación y tienen un registro de información. ¿Sí? Lo que uno no podría visualizar, pero sería más o menos obvio desde el punto de vista científico, es decir, oiga, pero estos elementos que usted me está nombrando, el X0, el X1, el X2, el X3, el X4, ¿entre ellos se relacionan o no? Es decir, ¿hay una dependencia de obtener X1 respecto a X0 o ninguna? ¿O son todos elementos independientes? Piensen en el mismo cultivo que yo le estoy diciendo. Si este es el catastro que ustedes hicieron a tiempo cero, lo voy a marcar en verde para anotarlo más aquí. Ustedes dijeron en tiempo cero, yo sé que hay X0 bacterias en este cultivo. Una hora después, esa cantidad de bacterias, ¿guarda alguna relación con lo que pasó en X0 o ninguna? Está relacionado. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que está relacionado? Yo creo que está relacionado porque depende de X0 para que llegue a ese X1. Exactamente, porque estamos hablando de un fenómeno que no es espontáneo. Si ustedes pusieron en una plaquita, pusieron una cantidad de arterias, ¿cierto? Y obviamente eso tiene ciertos recursos, comida, qué sé yo, espacio. No es fortuito que pasen de X0 a X1, ¿sí? No es fortuito. Significa en el fondo, y que hay muchas formas de denotarlo, pero están diciendo que el valor de X1 es algo, y esto lo voy a poner con una letra mayúscula aquí, es algo que ustedes midieron dependiendo del valor X0. Porque si, por ejemplo, al principio ustedes pusieron, voy a poner un número cualquiera, supongamos que en el tiempo cero hay 1000 de estas bacterias. Una hora después, según nuestro propio monito, ¿cuántas hay? Nuestro propio dibujo. ¿Más que esa cantidad? ¿Menos que esa cantidad? ¿Igual que esa cantidad? Más. Más. Y ese más significa que algo hicieron estas bacterias, que se reprodujeron y que por lo tanto aumentaron su número. ¿Sí? Entonces, esta F nos dice mucho desde el punto de vista técnico, digamos, pero sí les dice teóricamente que lo que está representando esta F es que el X1 no es fortuito. El X1 fue obtenido de la información que ustedes tenían o pusieron o declararon en el valor 0. Y esta lógica continúa. Después el X2, ¿de quién depende? Lo que yo De obtenga X1. de X1. O sea, también depende de X1. Y esta lógica continúa. O sea que lo que estamos haciendo es lo que se llama una dinámica. Dinámica se usa ese nombre porque está siempre en cambio, digamos. Esa es más o menos la idea de la dinámica. Es una dinámica discreta. Perdón, aquí me equivoqué. Discreta. ¿Y por qué se le llama discreta? Porque los tiempos donde estamos evaluando no son cualquiera. Son, por ejemplo, tiempos fijos. Aquí, por ejemplo, yo dije que lo veíamos, o el cultivo ustedes lo veían o lo examinaban cada una hora. No van cuando a ustedes se les ocurre, sino que van cada una hora religiosamente o abnegadamente a mirar cuánto hay a contar los bichitos. Eso obviamente en la práctica es súper tedioso, digamos, pero alguien podría decir, bueno, ¿y si voy cada media hora? Bueno, también, pues, pero también sería un tiempo discreto, ¿sí? Y si voy cada 15 minutos, también. La única diferencia es que va a ir cada 15 minutos, va a ir de manera más continua, pero siempre va a ir de manera discreta, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de modelos matriciales, yo me estoy refiriendo justamente a dinámicas del tipo discreta, donde el tiempo juega un papel importante en la dinámica, porque justamente la dinámica está asociada a si el tiempo cambia, las cosas deberían cambiar,
Esa es la pregunta que está instalada. Pero además es una dinámica discreta que se llama determinista. ¿Qué es esta cuestión? El determinismo, más que una cuestión matemática, es una definición frente a cómo uno ve las cosas en la vida. O sea, el determinismo existe porque las personas creen y piensan que no hay fenómeno que no tenga o que no esté predeterminado por algo que sucedió antes. ¿Sí? O sea, eso lo vemos cotidianamente. O sea, los hechos, por ejemplo, hablar del cambio climático el día de hoy, está pensado en una lógica determinista. O sea, el cambio climático no es algo que espontáneamente apareció. De hecho, depende de qué. Las consecuencias del cambio climático que podemos ver hoy son producto de sucesos o de malos comportamientos del ser humano y de nosotros mismos frente a la historia. Entonces, a eso se refiere el determinismo. Significa que todo lo que nos puede estar sucediendo ahora o lo que nos va a suceder a futuro es producto de lo que nosotros nos hemos planteado o hemos hecho el día de hoy. Esa es una lógica determinista, que es distinta de otras porque hay otras que visualizan las cosas así como de manera espontánea, ¿no? No hay efecto causalidad, no hay consecuencias de lo que, o no están relacionados los hechos anteriores con lo que viene. ¿Ya? En la matemática está lleno de ejemplos y en la ciencia está lleno de ejemplos de que el determinismo ha dado buenos frutos para describir las cosas. O sea, la mayoría de los modelos que se usan tienen que ver con una lógica que es absolutamente determinista. ¿Mm? Eso, entonces, bueno, ya mañana, porque ya nos cansamos, vamos a ahondar en esto. Vamos a definir esto como sistema, como modelo matricial, porque esto en el fondo es lo que se va a llamar para nosotros un modelo matricial. ¿Y por qué metemos las matrices aquí? Que se llama matricial. Es que, bueno, y aquí yo puse F, pero nos damos a dar cuenta que la matriz es justamente la que logra ese enlace de dependencia entre lo que sucede en el X1 respecto al valor anterior. O sea, una matriz que tiene números fijos es capaz de asociar los hechos que van sucediendo en un tiempo distinto. Y a eso entonces se le llama modelo matricial. ¿Ya? Y también vamos a ver algunos ejemplos asociados, casos particulares y, bueno, y aplicaciones. ¿Ya? Espero haber ahondado en la materia, no hay que preocuparse, yo esto lo voy a explicar todo de nuevo, pero más o menos la idea general era lo que quería instalar para mañana. ¿Ya? ¿Alguna duda de lo que expliqué hasta ahora? No, profe. ¿No? Ya, mañana entonces nos encontramos y seguimos conversando de estas cosas. Que estén bien, cuídense y nos vemos mañana. Gracias, profe, que esté bien. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.